hablando de bacterias, bueno, algo que por ese problema del COVID, pues, como que se ha dejado de lado, ¿no? Eh, ya hablábamos de la clasificación de las bacterias, hay muchas formas de clasificarlos, pero pues los que más nos han ayudado para un manejo, para un mejor comprensión y mucho más didáctico según su forma y según su afinidad tintorial, ¿no? Entonces nosotros pues siempre nos tratamos de identificar, inclusive en grupos, a lo que son los gran negativas y gran positivas, porque comparten muchas características de que de alguna otra forma pueden ayudarnos para que nosotros podamos dar un tratamiento empírico o para sospechar de algún tipo de diagnóstico probable, ¿no? Entonces, cuando hablamos en gran negativos, lo clasificamos al igual que en los gran positivos por su forma en bacilos y cocos. Mayormente, pues en gran negativos son de forma de bacilos, muy pocos o casi los que nosotros vemos ahí son de forma de cocos, ¿no? Entonces, una forma, al menos a mí me sirvió bastante, es asociarlo por la forma, ¿no? Me imagino un coco, así el coco ustedes conocen, y lo uno sus esquinas y parece una cruz, ¿no? Entonces, cocos gran positivos generalmente, ¿no? Y eso, la verdad que me ayudó bastante en muchos exámenes, porque memorizar cada uno de los gérmenes, pues es también un poco complicado, ¿no? Pero, igual, hay que ya aprender, saber de algunas bacterias, sobre todo, que tienen mucha relevancia clínica. Entre los bacilos tenemos pues uno de los gérmenes que es causante de muchas infecciones, principalmente las infecciones urinarias. No estamos hablando de Escherichia coli o lo que comúnmente llamamos E. coli, ¿no? Entonces son enterobacterias causantes principalmente por infecciones muy recurrentes, sobre todo de mujeres. E. coli, Klebsiella y Proteus son las enterobacterias que mayormente tienen ese tipo de, podemos decir así, de asociación con lo que es la infección urinaria, ¿no? Entonces nosotros siempre deberíamos tener eh, en cuenta de los en cuenta asociar diferentes, podemos decir así, agentes etiológicos a lo que se refiere a infecciones, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho. Otros gérmenes que hoy por hoy tienen mucho más, mayor resistencia, son pues los no fermentadores, entre ellos Acinetobacter. Acinetobacter pues es un germen prácticamente de UCIs y que la mortalidad por Acinetobacter es muy alto, ¿no? Pseudomonas también es otro agente que está muy asociado, voy a corregir, a este Pseudomonas, ¿ya? No es Pseudomonas, porque son varios. Entonces, Pseudomonas aeruginosas, Salmonella, está muy asociado a lo que se refiere a infecciones del tracto gastrointestinal. Shigella es otro también que está asociado a disenterías. Serratia, Enterobacter son unos tipos de gran negativos, tipos AMC, Brucella, ya sabemos que está muy asociado a lo que es el consumo de lácteos, sobre todo quesos. Vibrio, cholera es el cólera, que fue una de las pandemias que también ha tenido una alta mortalidad, de repente mucho más que el propio COVID, ¿no? Seguimos teniendo cólera, sí, pero ya no estamos, podemos decir así, endémicos como en los años 90, ¿no? Entonces nosotros podemos mencionar muchos gérmenes para asociados a infecciones en lo que se refiere a los gran negativos. Ahora, otros gran negativos que, como les decía anteriormente, los cocos son muy pocos y entre ellos pues tenemos gonorrea,
que es una enfermedad de transmisión sexual, y Neisseria meningitidis, el meningococo, que tiene alta transmisibilidad. Es así que si yo tuviera un paciente con meningococo, pues definitivamente todos los que han estado en contacto se debería dar profilaxis, ¿no? Entonces, vayamos con las enterobacterias, bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, entre ellos, pues, lo que de antes ya decíamos, E. coli, Klebsiella, Proteus, Shigella, mayormente asociados a itus, salmonelas, a cuadros gastrointestinales, Enterobacter, Serratia, Morganella, Providencia, son un grupo de gérmenes enterobacterias que tienen un mecanismo de resistencia tipo AMC, que probablemente pues lo estemos estudiando, ¿no? Tenemos otros que no son enterobacterias, pero ahí tenemos el cólera, aeromonas, haemophilus, pues que también son otro tipo de gram negativos, ¿no? ¿Cuál es la característica de esto? Uno, bueno, aparte de sus características en teoría, bacilos gram negativos no esporulados, fermentan la glucosa con formación de ácido o ácido y gas, pero el tercero es lo que tiene mucha importancia. Reduce los nitritos o los nitratos a nitritos. Entonces, siempre yo pregunto cada que tenemos un examen de orina, eh, ¿hay nitritos o no hay nitritos, no? Y si me dicen, no hay nitritos, nitritos negativo, doctor, y la siguiente pregunta ¿es ITU o no es ITU, no? Y te dicen, no es ITU. ¿Por qué? Porque no tiene nitritos. Es una respuesta muy falsa, ¿no? Que se ha estado arrastrando por mucho tiempo. El hecho de que me pongan nitritos negativos no indica que no tenga una infección urinaria, y eso ya lo habíamos comentado cuando hablábamos de las ITUs, ¿no? Hay gérmenes como las enterobacterias que sí reducen nitratos a nitritos. Por ende, yo debo esperar en el examen de orina la presencia de estos si es que estoy sospechando de cualquiera de estos gérmenes. Si me reportan nitritos negativos, descartaré los agentes etiológicos, las enterobacterias, y pues tendré que buscar otros gérmenes no fermentadoras como son pseudomonas, como es los estáfilos, streptos, acinetobacter, infinidad de otros tipos de gérmenes que serían la probable causa. Es decir, el hecho de que me reporten nitritos para nosotros tiene mucha importancia en lo que se refiere al tratamiento empírico, ¿no? Entonces no se olviden eso, ¿ya? ¿Quiénes son los que reducen nitritos o nitratos a nitritos? Ahí tenemos un cuadro mucho más didáctico para clasificar de alguna otra forma los gram negativos, ¿no? Ya dijimos las enterobacterias, que son las fermentadoras y que reducen el el nitrato a nitrito. E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter. Entonces, si yo tengo un examen de orina con nitritos positivos, sospecharé en ese tipo de gérmenes. Y las no fermentadoras, poniendo como ejemplo ITU, si en el examen de orina me reportan nitritos negativos, estaré sospechando de gérmenes como Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Maltophilia, ¿no? O los gram positivos como Strepto o Staphylococcus, ¿no? Entonces, ven la importancia de un dato que sí o sí debe estar en el examen de orina. De ahí que pues pedir sedimento urinario no nos ayuda en nada. Deberíamos pedir examen completo de orina, siempre, ¿ya? Desde emergencia. El sedimento urinario, creo que por la tecnología que hoy en día tenemos, ya no se debería ni siquiera solicitar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las generalidades en lo que se refiere a las enterobacterias? Eh, lo más principal, como decíamos y lo volvemos a repetir, entonces son no formadoras de esporas que son capaces de fermentar la glucosa, de ahí viene pues su característica de fermentadores, y reducir el nitrato a nitrito. Eso es importante, ¿no?
¿Dónde lo encontramos? Es decir, cuando viene un paciente y se tomó pues un examen de heces coprocultivo y le crece E. coli. Miren, en el tubo digestivo son saprófitos, son colonizantes, no causan infección. Por ahí, pues que muchas enterobacterias, por la cercanía con el sistema urinario, es que son los principales gérmenes a sospechar, ¿no? Estamos hablando sobre todo del sexo femenino, ¿no? Eh, ¿Qué más? Son bacterias más frecuentes aisladas en orina, eso es esperable, y la más frecuente en sangre, ¿no? Hacen bacteremias. Recordemos que en el tubo digestivo puede haber traslocación de gérmenes hacia el sistema de drenaje mesentérico, ¿no? Por ende, pues, tener bacteremias por E. coli, Klebsiella, es muy frecuente, ¿no? ¿Qué más? Cavidad peritoneal y tracto respiratorio, ¿no? Es decir, en cualquiera de los lugares del sistema lo podemos aislar, ya que una vez que hace bacteremia, pues la probabilidad de que se encuentre en cualquier sistema es esperable, ¿no? Eh, si nosotros hablamos de infecciones, siempre tenemos que coberturar gram negativos porque es una de las principales gérmenes que podrían ocasionar estos cuadros cuando no tenemos pues una forma de demostrar. De ahí el tratamiento empírico siempre tiene que cubrir los gram negativos o los gram positivos en caso de que sea pues dermis, ¿no? Pero si yo tengo infección urinaria, infección en cavidad peritoneal o cualquier otro sistema, debería sospechar en gram negativo, ¿no? Lo que nos preocupa de ese tipo de gérmenes, pues, es la resistencia. La resistencia es un problema mundial, probablemente de acá de unos 30 años o menos, tal vez, cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, 30 años sí ejercen, ¿no? O van a seguir jalándose, no creo. 30 años sí ya salen. Bueno, infecto no hay problema, ¿no? Otros cursos creo que se están quedando. Pero en 30 años ustedes van a ver una pandemia, ya no por un germen como el COVID o cualquier otra bacteria, sino el problema va a ser la resistencia. Ustedes van a poder diagnosticar una ITU, van a poder diagnosticar neumonías, van a poder aislar el germen con cultivos, porque me imagino en ese tiempo, pues hasta los cultivos serán muy rápidos. El problema es que no van a tener antibióticos para tratarlo, ¿no? Entonces la gente se va a morir por una simple infección urinaria que hoy pues no trae muchos problemas, ¿no? Entonces hacia eso nos estamos dirigiendo. Los que, bueno, ustedes no estaban en el anterior semestre o los que estaban, siempre yo decía, ¿no? ¿Por qué damos al COVID ceftriaxona, hidroxicloroquina, ivermectina? Es decir, ninguno de ellos es antiviral. Pero como salían las normas, pues todos hemos seguido como corderitos, ¿no? Hoy la norma, incluido la nacional, ya no usa ivermectina, ya no usa citromicina, ya no usa hidroxicloroquina. La ceftriaxona ha demostrado que no cobertura nada eh, de COVID, ¿no? Es decir, lo único que tenemos es paracetamol, corticoides y anticoagulantes. Otra cosa demostrado no hay, ¿no? Eh, ¿Y qué hemos ocasionado todos estos 6 meses de tratamiento con acitro, que es antibiótico, hidroxicloroquina, que también tiene actividad antibiótica, ceftriaxona, levofloxacino? Lo único que hemos hecho es incrementar el nivel de resistencia de muchos gérmenes, ¿no? Entonces, cada quien busca su destino, cada sociedad pues tiene que encontrar el camino y de nosotros pareciera que fuera a la muerte, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué más? Hay algunos factores que van a permitir que haya un sobrecrecimiento bacteriano. Por ejemplo, el uso de espermicidas o la posmenopausia, ¿no? Entonces, en esas fases se puede aislar muchos gérmenes gram negativos como principales agentes causantes de las infecciones, ¿no? E. coli es el principal y E. coli está muy asociado a lo que son pues las infecciones urinarias, no solo las urinarias, también tenemos lo que son las eh, infecciones de
cavidad como es pélvica, abdominal. El primer germen asociado, pues, de los gram negativos es E. coli, ¿no? Lo que llama la atención es que también puede encontrarse en el suelo y en el agua. Eh, Hemos estudiado tanto el COVID que se ha podido encontrar, pues, en mesas, en donde más, sillas, celulares, baños, en todo sitio, ¿no? Y frente al COVID sí tenemos que desinfectarnos, tenemos que lavarnos la mano, tenemos que echarle alcohol y tanta cosa, ¿no? Y, y qué con los otros gérmenes, que con el E. coli, que también puede estar en todo ese tipo de materiales, pero nunca le hemos dado mucha importancia, ¿no? Entonces, ha reducido enormemente la cantidad de pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Que ya no había infecciones, ya no había diarreas, ya no había neumonías, ya no había meningitis. Es decir, miren, ¿eh? Por un solo hecho de que se presentó un COVID que nos ha obligado prácticamente, porque nadie lo hace voluntario, de usar una mascarilla que ha prevenido, pero cantidad de infecciones, entre ellos la tuberculosis, ¿no? El mismo hecho del lavado de manos y estar echándose alcohol, aunque más parece cañazo a algunos, pero igual, ¿no? Eso también ayuda a la desinfección. Eh, Cosas curiosas que pasan. Había un servicio, bueno, no asistencial, sino de apoyo en el hospital. Hablo pues de porterías, jardinerías, mantenimientos o cualquier otra área. Obvio que no les voy a decir cuál de las áreas es. Sacaba mucho alcohol de farmacia, ¿no? Entonces hacen un seguimiento y ya pues, ¿para qué se saca tanto alcohol? Resulta pues que el alcohol que llegaron al alcohol medicinal tenía ese sabor a cañazo, ¿no? Así que los encontraron ebrios a todos bebiendo el alcohol medicinal, como 10 botellas ahí botados, ¿no? Bueno, son situaciones, creatividad peruana, ¿no? Así que si no les alcanza, ya saben, a los varones, porque las chicas no toman, ¿no? O alguien dice lo contrario. Bien, entonces, esos hechos de lavarse la mano, pues ha reducido enormemente muchas infecciones, ¿no? Es la estructura de las enterobacterias. Eh, Dentro de sus caracteres, si bien es cierto que hay muchos, nos ayuda bastante, sobre todo pues para dar, si es que conozco, a nivel de qué actúa algunos antibióticos, ¿no? Recordemos que los gram negativos tienen una membrana externa y eso va a impedir que muchos antibióticos puedan ingresar, entre ellos vancomicina, ¿no? Vancomicina nosotros no podemos dar para gram negativos porque no voy a encontrar la cantidad eh, necesaria en concentración para inhibir a un germen, ¿no? Otro punto es el espacio periplásmico, que también tiene importancia, sobre todo en casos de resistencia, ¿no? Ya hablaremos en otra clase lo que se refiere a eso, ¿no? Ahí tienen, son los mecanismos de resistencia en los gram negativos, por eso que tenemos gérmenes gram negativos XDR, MDR, es decir, resistente a muchos antibióticos, ya que los gram negativos tienen ese espacio periplásmico amplio que va a permitir que el germen produzca muchas enzimas y envía ese espacio periplásmico para inhabilitar los antibióticos, ¿no? Tenemos bombas de fusión, tenemos cierre de porinas, es decir, tiene muchos mecanismos para hacerse resistentes. Así que en estos 6, 7 meses de pandemia, la cantidad de resistencia que hemos ocasionado ha sido enorme, ¿no? Vayamos a E. coli. Al inicio les decía, es uno de los principales gérmenes que causan o ocasionan infecciones, ¿no? Entonces, ¿dónde lo encuentro como colonizante E. coli? En el sistema digestivo. Así que si les reportan un cultivo positivo para E. coli en heces, eso no es infección, eso es colonización, ¿no? Y del tubo digestivo, por la cercanía o los malos hábitos de higiene,
pues puede fácilmente llegar al sistema genitourinario en donde produce hitos, ¿no? Hitos. Sobre todo en las damas, ¿no? Pues en el varón es una hito complicada. ¿Por qué? Porque no debería haber, ¿no? ¿Qué más? E. coli se convierte de lo que es colonizante en el tracto gastrointestinal a infectante, ¿no? Sobre todo en pacientes cirróticos donde la permeabilidad a nivel gastrointestinal pues se incrementa y fácilmente E. coli puede migrar por esa condición, ¿no? Mm. Otro, también miren, encontramos en colonización faríngea, algo que también deberíamos tener en cuenta. Se ha pedido cultivos de esputo infinidad de veces, ¿no? No se debería pedir porque la boca es pues un área altamente contaminada y por ende colonizada por muchos gérmenes. Y al tomar yo un cultivo en esputo, debo aislar algún germen. Raro sería que yo no aísle ninguno, ¿no? Eso sí estaría preocupado porque algo debe estar ocurriendo. Pero pues nos reportan negativo, ¿no? Bueno, cosas que solo podemos ver por acá, ¿no? Entonces, ese hecho de que esté colonizando las vías respiratorias altas condiciona también a que en caso de una neumonía aspirativa deberíamos nosotros sospechar de gérmenes gram negativos. Pero en la boca no solo tenemos gram negativos, tenemos los gram positivos, E. coli, o digo, estrepto y estafilococo. Además, pues de gérmenes anaerobios, ¿no? Por ahí que una broncoaspiración o una neumonía aspirativa debería cubrir los gram negativos, debería cubrir los gram positivos y debería cubrir los anaerobios. Es decir, armar un esquema de amplio espectro en casos de neumonías aspirativas, ¿no? Dentro de las infecciones intestinales, y eso vemos muy frecuentemente, sobre todo en pacientes que acuden por consulta externa. Hay muchos fenotipos de E. coli, pero pues si lo englobamos a todos, son los principales causantes de diarrea del viajero, ¿no? Diarrea del viajero. ¿Qué más? No sé a cuántos les haya dado diarrea del viajero, o será que no viajan por ahí, ¿no? E. coli enterotoxigénica es un tipo de fenotipos, causa pues principalmente diarrea del viajero. Niños, niñas que vienen en países en vías o desarrollados, donde pues ya no tienen ese tipo de gérmenes colonizantes, ¿no? Se autolimita, muchas diarreas se autolimitan, no requieren tratamiento, solo hidratación, y pues en eso estamos muchos de acuerdo, de que ninguna diarrea se debe parar hasta conocer al agente etiológico, ¿no? Si no conocemos agente etiológico, pues no podemos dar tratamientos empíricos, ¿no? Eh, Ahora, el problema de la diarrea no es ocasionado necesariamente por el germen, sino por sus toxinas, ¿no? Las toxinas son los que de alguna otra forma estimulan a los enterocitos para que pueda producir mucho más eh, cloro o agua hacia la luz intestinal, ¿no? Entonces, de ahí que se vienen las diarreas de E. coli, ¿no? Tratamiento, bueno, puede ser desde sulfametazol, ciprofloxacino, infinidad de antibióticos que yo podría usar ahí, ¿no? Incluido ceftriaxona, meropenemba, infinidad, ¿no? Otro tipo de E. coli, la E. coli enteropatógena, mayormente pues asociados a edades niños, muy niños, diarrea infantil, en los primeros meses de vida, ¿no? Recordemos que muchas de las infecciones nosotros no hacemos enfermedad porque ya tenemos anticuerpos y eso lo adquirimos durante el transcurso de la vida, ¿no? Los niños están muy expuestos a infecciones, eh,
sobre todo si es que no han llegado a alimentarse de cosas ya sólidas junto con la familia, ¿no? Recordemos que los niños pues se alimentan de leche que tiene anticuerpos. Entonces ahí son las primeras diarreas ocasionadas en estos niños por E. coli entero patógeno, ¿no? ¿Qué causa? Diarrea, fiebre, vómitos, cualquier agente etiológico nos podría dar ese tipo de sintomatología, pero hay que sospechar en E. coli entero patogénica, ¿no? El otro, de repente el que mayor problema nos trae, la E. coli entero hemorrágica, el que produce disentería, ¿no? Producen igual que el otro, no es el cuadro clínico por la presencia en sí del germen, sino por la toxina, la verotoxina, ¿no? ¿Qué hace? Diarrea disentiriforme, ¿no? Es decir, disentería. Acosa, luego empieza a presentar presencia de sangre y eso puede conllevar a un síndrome urémico hemolítico, ¿no? Fiebre, insuficiencia renal, anemia hemolítica y trombocitopenia. Si yo tengo estos hallazgos de laboratorio, probablemente pues, esté sospechando de un cuadro gastrointestinal y como agente etiológico la E. coli entero hemorrágica, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Síndrome hemolítico, fiebre, insuficiencia renal, anemia hemolítica, trombocitopenia, ¿no? Y eso hemos visto muy frecuentemente, sobre todo en pacientes que acuden por emergencia. La mortalidad, 25%, la mortalidad para COVID es 2 a 3%. Entonces hay mucho más mortalidad con E. coli enterohemorrágica que con el COVID, ¿no? ¿Quién produce? ¿Qué serotipo produce? La E. coli serotipo O157H7, ¿no? Ese serotipo es muy estudiado, hay muchos estudios al respecto de eso. ¿Cuál es el tratamiento? Muchas veces solo la prevención, pero igual pues nosotros tenemos lo que es metronidazol, ¿no? Puede ser metro, puede ser ceftriaxona, cipro o cualquier otro, ¿no? Enteroagregativa también es otro tipo de diarrea disentérica, pero pues no tiene la misma virulencia que la anterior, ¿no? Ahora, en enteroagregativa se agrega de que podría ser una enfermedad oportunista, ¿no? Es decir, en pacientes con corticoides, pacientes quimioterapia, pacientes con VIH, ¿no? La E. coli enteroinvasiva es otro tipo de E. coli eh, que generalmente pues los síntomas son casi igual que las anteriores, ¿no? Es una diarrea acuosa al inicio para posteriormente tornarse a diarrea disentiriforme, ¿no? Entonces son los tipos de E. coli, ¿no? Entonces eso habría que ver. No vamos a hablar ya de lo que son las infecciones urinarias, ya hablamos, pero de todas maneras es bueno recordar que el principal germen que causa infección urinaria, sea aquí, sea en China, Japón, cualquier otro país, es eh, lo que las E. coli, ¿no? Las E. coli. Entonces, en tu tratamiento empírico, mientras no tengas cultivo, el germen que también tienes que coberturar sí o sí es E. coli. Y para eso pues tenemos muchos antibióticos, ceftriaxona, si es que quieres dar endovenosos, si quieres dar vía oral, tenemos la nitrofurantoína, tenemos ciprofloxacino, sulfametaxazol trimetoprim, todas las cefalosporinas, incluido amoxiclavulánico, ¿no? Entonces, tenemos un arsenal muy amplio para tratar infecciones urinarias por eh, E. coli, ¿no? Sea complicada, no complicada, alta, baja, que ya hablamos anteriormente, ¿no? Decíamos que si yo voy a dar mi terapia empírica previo al inicio de antibióticos, sí o sí debería pedirle un cultivo. Uno, si es que mi paciente evoluciona mal, pues yo ya tengo el urocultivo para darle un tratamiento más dirigido, ¿no? Más dirigido. Bueno, ahí tienen el tratamiento empírico.
Recuerden que el uso indiscriminado de antibióticos ocasiona resistencia. Sobre todo, ahora pues antes el BLE era muy raro encontrar beta-lactamasa de espectro extendido, ahora es muy raro no encontrarlo, ¿no? Es decir, ya estamos en otro nivel, ¿no? Infecciones respiratorias, nuevamente E. coli. De antes indicábamos que E. coli también es parte de la microbiota de la boca. Entonces, siempre tenemos que manejar esos criterios, ¿no? Cuando hablábamos de infecciones e inmunidad, les decía, si yo tengo celulitis, ¿en qué germen voy a sospechar? Va a ser gérmenes colonizantes de piel. ¿Y quiénes eran? Estáfilo strepto. Si ahora hablamos de ITU, ¿quién es el germen que mayor probabilidad tenga de estar presente ahí como agente etiológico? Son las enterobacterias. ¿Por qué? Por la cercanía, ¿no? Que es colonizante del tracto gastrointestinal. Igual en la boca. ¿Qué tengo en la boca? En la boca tengo gram negativos como E. coli, tengo anaerobios, tengo gram positivo. Y si tengo un paciente que sea aspirado, yo debería también coberturar este gram negativo como es E. coli en el tratamiento empírico, ¿ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que ustedes tienen que conocer, tienen que saber, al menos así los muy principales gérmenes colonizantes de diferentes sistemas, ¿ya? Y con eso los antibióticos pues van a fluir de por sí, incluidos los probables diagnósticos y exámenes complementarios que deberíamos sospechar. Sistema nervioso central. E. coli, al ser un germen colonizador del tracto gastrointestinal, podría migrar directamente de ahí al torrente sanguíneo y llegar al sistema nervioso central. O recuerden que también es colonizante de la boca y en casos de curas o procedimientos odontológicos también podría ser un probable germen que ocasione meningitis bacteriana, ¿no? Entonces, E. coli se ve, aparte de que cualquiera puede adquirirlo, algunos factores de riesgo: inmunosupresión, mayores de 60 años y manipulación quirúrgica previa, ¿no? Entonces, cualquiera de estos tres, si yo tuviera, y lo tenemos, muchos son mayores de 60 años, han entrado a sala y que pues al no responder los han hospitalizado, ¿no? Entonces, en ellos deberíamos sospechar de MEG por gram negativo, ¿no? Eh, Intraabdominales, ahí también tiene mucha importancia. Si yo tengo un paciente postoperado, puede ser de apendicitis, de colecistitis o cualquier otro dentro del tracto gastrointestinal o pélvica, como puede ser una torsión de un, no sé, de un quiste o algo, entonces en estos casos deberíamos también sospechar en gram negativos, ¿no? No solo gram negativos, sino en anaerobios, ¿ya? De ahí pues que el tratamiento casi para la mayoría de las infecciones intraabdominales, intrapélvicas, van a ser coberturando esos dos gérmenes. Y lo que comúnmente nosotros damos es ceftriaxona más metronidazol o ciprofloxacino más metronidazol, ¿no? Ceftriaxona y cipro coberturan bien los gram negativos, entre ellos E. coli, ¿no? Y el metronidazol ya pues viendo si es que habría alguna infección por anaerobios, ¿no? Son tratamientos empíricos basados en el conocimiento de la microbiota, ¿no? ¿Qué más tenemos? Abscesos hepáticos, ya dijimos, la diseminación hematógena. Si yo tengo en el estómago, en el abdomen, E. coli, migra hacia el torrente sanguíneo, ¿dónde va a llegar primero? Al hígado. Por ahí que se producen los abscesos hepáticos, ¿no? ¿Qué más? Ahora en el tratamiento, no es, bueno, ahí tienen complicación de pancreatitis, infección peritoneal, ya decíamos, todo lo que compromete cavidad abdominal y pélvica, deberíamos sospechar en enterobacterias. Tratamiento hay muchos, tenemos un arsenal muy grande, siempre en cuando sea sensible, porque ya estamos teniendo gérmenes como E. coli resistentes a muchos antibióticos, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento hay cefalosporinas de tercera, metronidazol, meropenem,
infinidad de tratamientos, pero recuerden que los antibióticos tienen un lugar terapéutico, ¿no? ¿Qué más? Si es absceso, hay que operarlo, ¿no? Eso ya sabemos, ¿no? Otras infecciones, endometritis, salpingitis, es decir, puede infectar todo, ¿no? Y ese hecho de lavadito de manos, pues ha prevenido muchas infecciones, no solo por E. coli, sino por otros tipos de gérmenes, ¿no? Eh, Infecciones, otra enterobacteria que también es muy frecuente ver es Klebsiella, ¿no? De repente Klebsiella está mucho más asociado a resistencia que E. coli, ¿no? Entonces siempre hemos escuchado niños en UCI por Klebsiella, fallecidos por Klebsiella. Cuando yo terminaba ahora R1, pues en el hospital donde estuve, fallecieron cerca de 7 a 10 niños por Klebsiella, neonatos, ¿eh? ¿Cómo hay entrado? No sé. Y eran Klebsiellas ple todavía, ¿no? Entonces, dentro de sus características, generalmente causan neumonías e infección del tracto urinario y mayormente de afección nosocomial, es decir, intrahospitalario, ¿no? Algunos de ellos son resistentes hasta cefalosporinas de segunda y la mayoría resistentes a la de tercera, como son los BLES, ¿no? BLES. Eso es en lo que se refiere a E. coli, ¿no? Puede ocasionar infecciones tan igual como los demás, como E. coli, ¿no? Bien, otros aspectos clínicos por Enterobacter es otro tipo de enterobacterias. Tenemos Enterobacter cloacae, Enterobacter aerógenes, Enterobacter Sakazaki, ¿no? Eh, los Enterobacter, pues, como su nombre indica, entero, que viene a ser tracto gastrointestinal. Lo han puesto ese nombre porque se ha aislado como colonizante en ese tipo de sistema, ¿no? Tenemos infección nosocomial, sobre todo neumonías, meningitis. Es diferente. Cuando uno ingresa al hospital, no solo está expuesto al COVID, que es lo que muchos nosotros nos hemos cuidado, sino a cualquier tipo de germen, ¿no? Resistente por ser enterobacter hasta cefalosporinas de tercera, y la opción ya es pues una de cuarta o carbapenémicos, ¿no? Carbapenémicos. Siempre hay que realizar el antibiograma, aunque yo por teoría ya sé a qué es resistente, ¿no? Pero recuerden que estudiamos medicina y en medicina nada es absoluto. Ahí tienen la clasificación a los que les gusta leer, ¿no? Tenemos crecimiento en Mancoque y todos los resultados, ¿no? Pseudomonas, Pseudomonas pues es el principal germen que nos está trayendo mucho problema, ya que este inclusive puede vivir en el jabón. Imagínense un jabón lleno de pseudomonas y uno lavándose creyendo que se está desinfectando, ¿no? Curioso, ¿no? Puede vivir en la cañería del desagüe o del agua hasta 2 o 3 meses adentro, es decir, no solo basta limpiar lo que es los lavatorios, sino también habría que ver que este germen no esté en las tuberías, ¿no? Eh, ¿Qué causa pseudomonas? Infinidad de enfermedades, ¿no? Foliculitis, bueno, eso lo podría yo esperar en áreas húmedas que tenemos, axilas, cuero cabelludo, ahí sí puede ocasionar, ¿no? Infección de herida quirúrgica, eso es muy frecuente, sobre todo cuando pseudomona, pues, está dentro de un área que es como colonizante, y hay muchos en nuestro organismo, ¿no? Endocarditis, meningitis, es decir, puede dar cualquier tipo de infecciones. El tratamiento, si bien es cierto que nosotros tenemos una cefalosporina antiseudomónica como ceftazidima, pero lo ideal es un antibiótico aminoglucósido, sobre todo en itus, ¿no? Itus, ¿no? Eh,
el primer CAP, no, bueno, pseudomona, generalmente es un germen XDR, MDR, resistente a muchos tipos de antibióticos. Así que, chicos, no hay que abusar de los antibióticos. Comorbilidades que se asocia a pseudomonas, diabetes, ¿no? Diabetes, en pacientes diabéticos hemos encontrado infinidad de infecciones por pseudomonas, ¿ya? Bueno, podemos esperar muchos tipos de infecciones, ¿no? Seguimos con los no fermentadores. Tenemos el Acinetobacter. Muchos lo conocen como el asesino Bacter porque la mortalidad con Acinetobacter baumannii es muy alta. Germen generalmente casi endémico en UCIs, ¿no? ¿Por qué en UCIs? Siempre se ha preguntado esto. ¿Por qué en UCIs tenemos Acinetobacter, Pseudomonas XDR? Porque es en el lugar donde se usan más los antibióticos, ¿no? En UCI, pues se usa antibióticos de gran cobertura. ¿Y qué nos encontramos al final? Con todos estos tipos de gérmenes, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocasionar a Acinetobacter? Los que hemos visto aquí en el Perú, así, mayormente son neumonías, ¿no? Aspirado traqueal, Acinetobacter, ¿no? Entonces, sí podría esperarse bacteremias, es muy frecuente, y la meningitis, ¿no? Eh, Acinetobacter, para hacerse resistente, ha tenido que sacrificar otras cualidades, entre ellos la virulencia, ¿no? Es decir, uno o dos Acinetobacter no hacen nada, ¿ya? ¿Y con qué tratamos? Ahí ya tienen carbapenems de frente, nos vamos a carbapenémicos, ¿no? Entonces, otro de los gérmenes, en este caso no fermentadores, es Tonotrofomona maltophilia, ¿no? Igualmente es un germen muy resistente y lo encontramos en UCI. UCI, ¿ya? En UCI pues están ese tipo de gérmenes, ¿no? La forma de transmisión a través de reservorios húmedos ambientales. Es decir, estos gérmenes sí o sí pues necesitan ciertas condiciones del medio ambiente para sobrevivir, ¿no? Escasa virulencia, 50%. Es decir, ¿qué quiere decir esto, no? 100 personas se infectaron con estonotrofomona, pero solo 50 van a ser enfermedad. El resto pasa por desapercibido, por más resistente que sea el germen, ¿ya? ¿Cuál es una característica de estonotrofomona? Resistencia a carbapenémicos, a meropenem, imipenem, dolipenem, ¿no? Y recordar que estos antibióticos pues son de ahora y el estonotrofomona es pues más antiguo que el mundo, ¿no? Ahí tienen un pequeño resumen de los no fermentadores, pseudomonas, Acinetobacter y estenotrofomonas, ¿no? Entonces este es un cuadrito que nos va a ayudar o les va a ayudar mucho a que puedan hacer su sospecha clínica, su tratamiento empírico y qué exámenes solicitar, además de pedir los exámenes que nosotros vemos ahí, ¿no? Eh, chicos, 5 minutos, descansen. Yo creo que después del almuerzo deben estar todavía con la circulación en el abdomen, ¿no? Así que levántense, relájense,
lávense la cara, los que no se han lavado de en la mañana, para seguir, ¿ya?